Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial y amable saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Jesús Maestro, acompáñanos, guíanos. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. El honor y la gloria son siempre para ti. Gracias, Señor, por este día que nos regalas. Hoy es martes 4 de octubre. Oye, vamos avanzando, 4 de octubre. Hoy la iglesia nos propone una gran figura, San Francisco de Asís. San Francisco, el gran defensor de la naturaleza, el patrono de la ecología, del medio ambiente, de la naturaleza. 27ª semana del tiempo ordinario. San Francisco de Asís. Su ejemplo de santidad atrajo a muchas personas. Su testimonio logró conmover el corazón de quienes lo oían. Nació en Asís, Italia, en el año 1181, siglo XII. Siglo XII. En el seno de una familia de comerciantes. Cuando estalló la guerra entre Asís y Perugia, cayó prisionero. Al ser liberado, volvió a las filas militares, esta vez para pelear en el ejército del Papa. Cuando partió para Apulia, Italia, una noche escuchó una voz que le recomendaba servir al amo y no a los siervos, y regresar a Asís. San Francisco obedeció y desde entonces comenzó a tener una vida más espiritual y desapegada del mundo. Mientras oraba en la iglesia de San Damián, el Señor le dijo: Francisco, repara mi casa, pues ya ves que está en ruinas. Ante esto, tomó la mercancía de su padre y la vendió para dar el dinero al sacerdote de la iglesia. Pero éste no la aceptó. El padre de Francisco, furioso por la venta de sus vestidos, lo mandó a encerrar, y como se negó a devolverle el dinero, tuvo que recurrir a las autoridades eclesiásticas. No obstante, no solo no recuperó su dinero, sino que Francisco se quitó la ropa en pleno juicio delante de su padre, se la devolvió a este y realizó su profesión de fe. Desde aquel momento predicó el evangelio, siguiendo lo indicado por Cristo. No lleven bolsa, ni alforja, ni calzado. En medio de la pobreza, Francisco y quienes decidieron seguirlo atendían a los enfermos, trabajaban para los campesinos locales y pedían limosna. De esta manera nació la orden de los frailes menores. Con el apoyo de Santa Clara, fundó la segunda orden después de varios intentos de viajar a Medio Oriente como misionero. Regresó para solucionar los problemas de su comunidad. Murió en Asís en 1226, siglo XIII. Fue canonizado en 1228, como me dice 2 años después, por el Papa Gregorio IX. Mire, San Francisco de Asís, una vida extraordinaria. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículo 13 a 24. Hermanos, han oído hablar de mi pasada conducta en el judaísmo, con qué saña perseguía a la iglesia de Dios y la asolaba.
y aventajaba en el judaísmo a muchos de mi edad y de mi raza, como defensor muy celoso de las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí para que lo anunciara entre los gentiles, no consulté con hombres, ni subí a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, sino que enseguida me fui a Arabia y volví a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas y permanecí 15 días con él. De los otros apóstoles no vi a ninguno, sino a Santiago, el hermano del Señor. Dios es testigo de que no miento en lo que les escribo. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Personalmente, yo era un desconocido para las iglesias de Cristo que hay en Judea. Solo habían oído decir que el que antes los perseguía anuncia ahora la fe que antes intentaba destruir, y glorificaban a Dios por causa mía. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 139, 138 entre paréntesis. Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Guíame, Señor, por el camino eterno. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracia porque me has plasmado portentosamente, porque son admirables tus obras. Guíame, Señor, por el camino eterno. Mi alma lo reconoce agradecida. No desconocía mis huesos cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Guíame, Señor, por el camino eterno. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada junto a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que acercándose dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Respondiendo le dijo el Señor: Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no se le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Espíritu Santo, asístenos, ilumínanos. María ha escogido la parte mejor. Queridos hermanos y hermanas, hoy recordamos el testimonio de San Pablo. En este mes de las misiones, qué mejor que resaltar las hazañas de este apóstol, pero también su conversión, que nos muestra que Dios siempre nos da nuevas oportunidades. Sí, nuevas oportunidades. La conversión de Pablo es un testimonio en sí mismo, pues nos da a conocer a un hombre dominado por un celo religioso, mal encaminado, y por el legalismo, a quien el Señor se revela y convierte en un instrumento para llevar su reino a todas las naciones. Por otra parte, el Evangelio nos presenta a Marta y María, dos hermanas que junto a su hermano Lázaro tenían una amistad muy sólida con el Señor. En este pasaje, cada una representa algo en el camino eclesial. María, sentada a los pies del Señor, nos muestra esa iglesia contemplativa.
en oración siempre, atenta al Espíritu Santo y a su actuar. Marta, presurosa por servir y adelantar los quehaceres del hogar, refleja la iglesia en salida, siempre en misión. La enseñanza que nos quiere dejar el Señor es que las labores también son importantes, pero no podemos permitir que estas actividades nos quiten el espacio del encuentro con Él, pues a veces nos excusamos en ellas para no escuchar su palabra. La importancia de escuchar la palabra la vemos en San Pablo, pues él no solo tuvo un pasado de estudio de la ley, sino que luego de escuchar a Jesús resucitado, obtuvo la fuerza para comenzar su predicación por el mundo. Hermanos, de todo esto también es ejemplo San Francisco de Asís, quien después de escuchar al Señor salió a evangelizar con el testimonio y reflejaba en su humildad de vida la persona del Señor. El pobre de Asís mostró a los de su época una forma sencilla para acoger y valorar la creación de Dios. Sí, indudablemente que este hombre impactó. Este hombre llamó la atención de todo el mundo, incluso de gente no creyente, de gente atea. Su vida impactó, su vida dejó un hito en el mundo, en la iglesia. Ese estilo de vida, indudablemente. Todo eso, miren como el ejemplo, el testimonio arrastra. Lo demás son tonterías. Pero miren, ese hombre que vivió esa vida de pobreza, de sencillez, de humildad, San Francisco de Asís, desde el día en que encontró al Señor en San Damián, hasta el día en que murió en la Porcíncula, a lo largo de su vida de peregrino con sus hermanos, los frailes menores, aquel pobrecillo de Asís redujo literalmente su vida a seguir a Jesús con alegría, sencillez, fidelidad a la iglesia y ternura para todos. Con la colaboración de Santa Clara, fundó las damas pobres, más conocidas como las clarisas. Son monjas contemplativas, monjas que llaman de clausura. Francisco de Asís, hombre de Dios, dejó su casa, abandonó la herencia que le pertenecía y logró llegar a ser pobre y necesitado. Por eso el Señor lo acogió en su servicio. Aleluya, aleluya, aleluya. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Lucas capítulo 11, versículo 28. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 3. Aleluya, aleluya. Gloria a ti, Señor Jesús. Tú supiste unir en equilibrio exacto la contemplación y la acción, dándonos ejemplo de oración y comunicación con Dios y de entrega generosa a la liberación de los hombres. Queremos dedicar tiempo, silencio y atención para escuchar y asimilar tu palabra, como María, buscando ante todo tu reino y tu justicia. Amén. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice? Ni dilema ni oposición excluyente. Sí, ni dilema ni oposición excluyente. En el Evangelio de Lucas cobran relieve especial los personajes femeninos. Hoy son dos hermanas, Marta y María, que viven en Betania con su hermano Lázaro, a quien Jesús resucitó. Cristo es huésped de esta familia amiga. Marta se multiplica para dar abasto con el servicio, mientras María está sentada a los pies del Señor, escuchando su palabra. Llega un momento en que Marta pide a Jesús que su hermana le eche una mano,
Entonces Él le dice cariñosamente: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola cosa es necesaria. María escogió la mejor parte. La respuesta de Jesús a Marta merece atención especial. Primeramente, Cristo no descalifica el trabajo de Marta de ninguna forma, de ninguna manera, al servicio de la hospitalidad, sino que le advierte de un peligro: la ansiedad. En segundo lugar, resalta una oportunidad que su hermana María ha sabido aprovechar. Bien, seguimos reflexionando, seguimos meditando la palabra del Señor en este martes 4 de octubre del 2022, 27ª semana del tiempo ordinario. Hoy, cuando estamos recordando a San Francisco de Asís, la Iglesia nos propone esta figura de este gran santo, indudablemente un hombre que dejó una huella en la Iglesia. Sí, Señor. Entonces, hermano, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La intención de Jesús no es plantar una disyuntiva excluyente entre la acción Marta y la contemplación María, para valorar y quedarse tan solo con la segunda. No hay oposición entre trabajo y oración, reflexión y praxis cristiana, porque una y otra tienen un mismo origen, la palabra de Dios, y una misma finalidad, el servicio del reino. La escucha de la palabra se orienta a la acción, y ésta se alimenta en las fuentes de la palabra. Son los dos aspectos que Jesús incluyó en la bienaventuranza de la palabra: escucha y cumplimiento, contestando el Señor al piropo de una mujer del pueblo sobre su madre bendita y a los que le avisaban de la presencia de sus familiares. Dijo: dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Estos son mi madre y mis hermanos. Lucas capítulo 11, versículo 28. Lucas capítulo 8, versículo 21. Para meditar, ¿qué me dice el texto? Se complementan mutuamente. Sí, se complementan mutuamente. Marta y María representan para la comunidad cristiana y para el creyente de todos los tiempos sendas actitudes complementarias de la acogida del reino de Dios presente en la persona y palabra de Cristo. No se trata, pues, de elegir una alternativa en solitario, Marta o María, acción o contemplación, trabajo u oración. Tal exclusivismo sería actitud propia de extremistas radicales. Marta y María significan dos dimensiones matizadas de un mismo quehacer, que deben ir unidas en simbiosis perfecta y en equilibrio fecundo. Son las dos caras de una misma moneda. No puede estar la una sin la otra, pues forman parte indivisible del seguimiento de Cristo. Se dice que hay dos modos de orar: con los ojos cerrados y las manos juntas. El uno, contemplación, y con los ojos abiertos y las manos ocupadas, el otro, acción. Ambos se necesitan y se complementan mutuamente para el servicio de Dios y del prójimo. Es la fórmula síntesis que San Benito propuso a sus monjes. Sí. Ora et labora, oración y trabajo. Ora et labora, oración y trabajo.
y que después han repetido numerosos fundadores de congregaciones religiosas contemplativos en la acción. Nos equivocaríamos, por tanto, lo mismo si queremos revolucionar el mundo sin orar, es decir, sin escuchar la palabra de Dios y hablar con Él, como si nos quedamos perdidos en la oración y la contemplación sin pasar a la acción. Todas las actitudes radicalizadas resultan igualmente antievangélicas y por lo mismo ineficaces. Para que la acción sea fecunda, necesitamos dedicar tiempo, silencio y concentración para escuchar y asimilar la palabra de Dios, y a su vez, esta escucha atenta ha de orientarse a la vida para que no quede en golosina espiritual y deleite baldío del espíritu. La fe que nos salva es la fe que actúa por la caridad. Gálatas 5, capítulo 5, versículo 6. Nos resulta difícil una actividad y oración en equilibrio exacto. Jesús lo logró a la perfección. Él supo asociar el diálogo y la comunicación con el Padre a la persecución enérgica de la justicia y de la santidad del reino, mediante una acción generosa de liberación en favor de los hombres. Igualmente hicieron los santos, los grandes orantes y contemplativos de la historia eclesial, hombres y mujeres que tocaron de cerca el misterio de Dios y supieron amar a sus hermanos. La oración auténtica no aliena al cristiano de la vida y de los problemas humanos, sino que el creyente saca precisamente de la oración la energía que necesita para transformar la realidad y las estructuras para gloria de Dios. Para reflexionar. En nuestra vida cristiana hemos podido integrar equilibradamente la escucha de la palabra y la puesta en práctica de la misma. He ahí para reflexionar. Concédenos, Señor, la diligencia y la servicialidad acogedora de Marta, lo mismo respecto de ti y de tu palabra de vida, que nuestros hermanos, los hombres más necesitados. Bendito Señor, gloria a ti, Señor. Gracias, Señor, por este día. Qué ejemplo, qué testimonio de vida el de San Francisco de Asís. No en vano el Papa quiso tomar el nombre de Francisco. El Papa que hace honor, y vemos como el Papa es un fiel reflejo de ese San Francisco humilde, pobre, sencillo, servicial. Y tú, Santísima Virgen María, acompáñanos. Tú que eres la llena de gracia, ven en nuestra ayuda. Tu Santísima Virgen María, acompáñanos. Ayúdanos a hacer la voluntad del Señor. Ayúdanos a dar testimonio de Jesús. Que nuestra vida sea también así como Francisco. Una entrega generosa al Señor. Una actitud de servicio, de disponibilidad, de humildad, de sencillez. Gracias, Señor, por todo lo que nos concedes. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Sabemos que eres ese Dios de misericordia, ese Dios que nos ama, que está siempre con nosotros. Señor, ayúdanos a discernir el momento en que debemos abandonarnos a la escucha de tu palabra y cuándo deben ser nuestras acciones las que den muestra de tu amorosa presencia. Te pedimos
Sí, te pedimos por el don de la amistad. Bendice, oh Padre bueno, a nuestros amigos, aquellos que muchas veces reconocemos como hermanos y han hecho camino con nosotros en los momentos más importantes de nuestra vida. Que este encuentro con Marta y María nos ayude a reconocer y a entender la importancia de hacernos tus discípulos, aprendiendo de tus enseñanzas y actuando en función de ellas. Que tu palabra, Señor, fuente de vida, sea nuestra luz y nuestra fortaleza. María, tú que perseveraste con los discípulos en la oración, ayúdanos a seguir firmes en este camino. Sí, ayúdanos a seguir firme como el Guayacán. Bendito Señor, gloria a ti, Señor. Gracias, Señor, que eres ese Dios de misericordia. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, porque estás siempre con nosotros, porque no nos abandonas. Pide por tus necesidades, por todos nosotros, para que fieles en el seguimiento al Señor, aprendamos de San Francisco de Asís el amor a las criaturas y el respeto a la naturaleza, y por la creación lleguemos al Creador. Que aprendamos a amar, a respetar la naturaleza. Si cuidamos la naturaleza, estamos también cuidando nuestra vida. Si destruimos la naturaleza, la ecología, la casa, por eso el Papa habla de la casa. ¿Por qué la casa? Porque ecología viene del griego oiko, y oiko significa casa. Cuidemos la casa, cuidémosla, no destruyamos la casa. A todas las personas que nos han colaborado con el bono parroquial, les recordamos que mañana fue el tercer anticipado. Recuerden que cada anticipado mínimo hay que pagar 20,000 pesos. 20,000 el primero, 20,000 el segundo, 20,000 el tercero. Son 5 anticipados, 5 por 2, 100. Entonces les agradecemos pues colaborarnos, ayudarnos. Esto lo que queremos es adquirir un buen equipo de amplificación para el templo, que ya el que está pues está muy deteriorado y pues no, realmente no, a veces tira la toalla. Entonces queremos tener un buen equipo de amplificación para que las palabras se escuchen con claridad. Entonces apóyanos en esa labor evangelizadora y Dios sabrá recompensarte. Dios te pagará con creces. Pide por tus necesidades y por todos nosotros, que fieles en el seguimiento al Señor, aprendamos de San Francisco de Asís el amor a las criaturas, el respeto a la naturaleza y por la creación. Sí, lleguemos a cuidar la creación. Cuidemos la creación, cuidemos la naturaleza. Bendito Señor, gloria a ti, Señor. Gracias, Señor, porque estás siempre con nosotros, porque no nos tratas como merecen nuestros pecados. Siempre nos brindas tu amor. Siempre estás allí. Hoy también digamos con el salmista: guíame, Señor, por el camino eterno. Que el Señor nos guíe. Que el Señor nos acompañe por ese camino, el camino que conduce a la vida. No nos dejemos confundir. No todo lo que brilla es oro. No te dejes confundir. No te dejes envolver. No te apartes del camino que te propone Jesús para seguir falsos caminos. Caminos que te llevan a la muerte, a la destrucción. Que el Señor guíe tus pasos. Que el Señor ilumine tu camino. Que el Señor te conduzca por ese camino que es Él. Bendito, alabado seas por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito seas por siempre. El honor y la gloria son siempre para ti, Señor. Alabanzas al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Todopoderoso. Y el Todopoderoso es el Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Alabado seas por siempre, Señor. Gloria, aleluya, Señor. Bendito, Señor. Alabanzas a ti, Señor, que desatas toda cadena, que rompes toda esa situación
de pecado, de injusticia, que nos libera de toda fuerza del mal, que nos unge con tu Santo Espíritu. Ven, Señor, que te necesitamos. Ven en nuestra ayuda. Rompe todas esas cadenas que nos atan, que nos esclavizan, porque Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad. Sí, Cristo rompe las cadenas. Sí, Cristo Jesús dio su vida por ti y por mí. He venido para que tengan vida y vida en abundancia. Alabado sea, Señor. Glorificado seas por siempre. Gracias, Señor. Bendito seas, Señor. Bendice al Señor. Alaba al Señor. Glorifica al Señor, que es ese Dios de misericordia, ese Dios que nos ama, ese Dios que está siempre con nosotros, que no nos abandona, que no nos trata como merecen nuestros pecados. Todo lo contrario, siempre nos trata con amor, siempre nos abre sus brazos, siempre nos acoge, siempre tiene tiempo para nosotros. Alabado seas por siempre, Señor. Glorificado seas por siempre. El honor y la gloria son siempre para ti, Señor. Gracias, Señor. Bendito eres por siempre, Señor. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Con la bendición del Señor y el auxilio de María Santísima, permanezcan en la paz del Señor. Buen día para todos. Dios los bendiga, mis queridos hermanos y hermanas.